Muy buenas tardes, bienvenidos a mi programa A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel. Hoy es viernes 22 de julio, caballeros, se nos va el año. Ya estamos a más de la mitad del año, más de la mitad del mes de julio. Y nos estamos acercando, en cualquier momento estamos comiendo pavo otra vez. Hoy es viernes, como digo, son las 6:01 de la tarde. Allá afuera, 90 grados centígrados. Aquí adentro de la cabina una temperatura de 73 grados. Y normalmente el tipo de programa mío habla de todo. Pero hoy me siento honrado de tener a una personalidad en mi programa. Y se trata nada más y nada menos que del general de la Guardia Nacional Venezolana, Miguel Aparicio. Mi general, bienvenido a Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel y a Doral Voice, una radio comunitaria en Doral. Salimos a través de todas las redes sociales, a través de YouTube, nuestras propias aplicaciones. Alexa, abre Doral Voice. Y para nosotros es una honra que usted esté aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Viste? Y más en el caso que tuve el honor pues, de conocer a tu padre. Ahí venía. Este señor conoció a mi papá, siendo venezolano, ¿ok? Y ya vamos en el desarrollo del programa, se van a dar cuenta el por qué el interés de traer a esta personalidad a mi programa, porque de veras que el libro que este señor escribió hay que quitarse el sombrero. ¿Quién es el general? Bueno, ¿quién es, primero que todo, como persona normal, quién es Miguel Aparicio? Bueno, en principio soy un general retirado de la Guardia Nacional de Venezuela. Ya me retiré hace 1997. En mi juventud pues tuve la suerte pues del gobierno democrático del país, junto con cientos de miles de venezolanos que nos enviaron al exterior a cursar estudios universitarios. Yo tuve la suerte de ser enviado a la Universidad del Estado de California, donde me gradué en 1980 de ingeniero industrial e ingeniero de sistemas. ¿Aquí en Estados Unidos? En los Estados Unidos, específicamente en San José. Sí, vi cuando hablabas con Master Control, que es medio gringo, que hablas perfecto inglés. No, muchísimas gracias. Bueno, con el acento gocho, porque soy de ¿eres los gocho? Andes. Sí, soy de los Andes. Está chileno. Como la canción. Y también cursé estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. No los terminé porque me cambié justamente para aceptar la beca de estudios universitarios en California. Me cambié a Ingeniería y tomé ese reto, terminé mis estudios y luego pues todos los estudios militares habidos en Venezuela, incluyendo pues el último del Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional, Wow. donde nos especializamos en seguridad nacional, seguridad y defensa nacional e internacional y estratégica para Venezuela y para el continente. Como venezolano, te doy las gracias por tu servicio. Muchísimas Una gracias. carrera impecable. Los militares de hoy, hay mucho que desear, con todo el respeto a tu profesión, porque estamos hablando de otra cosa. Pero sí me acuerdo, he estado muy relacionado con la parte militar de Venezuela. El suegro fue militar, coronel retirado Matías Salazar. Mi tío, bueno, el tío de mi esposa, Gustavo Adolfo León Campos, general de la aviación. Mi compañero. Tu compañero Que en paz descanse. Sí, señor. Esos generales que los veías hasta sin uniforme, como usted. Gracias. Y se nota que era un general. Se nota que la formación. Eso, por ejemplo, y porque yo siempre me pregunté, y se lo pregunté a Gustavo Adolfo León Campos, le dije, tío, pues yo le decía, tío, ¿cómo es posible que tú andes en chores comprando jamón en una panadería y te saluden, hola mi general, y el muchacho no te conoce? Y él me dice, sí me conoce, me ha visto. Entonces yo le dije, pero es que no te ven los soles. Es difícil reconocer a una persona, su profesión, sobre todo cuando eres militar. Yo veo aquí una persona de las Fuerzas Armadas Americanas y yo les digo, muchas gracias por tu servicio, porque hay que honrar al quien honra se merece. Sí, normalmente nosotros, digo yo, los que pasamos tantos años en la carrera militar,
Inclusive ¿Cuántos mi años? esposa, 30 años. Y yo Tu creo que carrera inclusive, completa, de punta a punta. yo creo que inclusive más porque mi padre fue un oficial de tropa, mi padre fue fundador de la Guardia Nacional de Venezuela, fue Wow. sargento. Y justamente cuando yo estaba estudiando bachillerato, que me iba a ir, yo quería ser Guardia Nacional, como mi padre. Es el ejemplo que nos teníamos en los Andes. Y mi padre me dijo, no, tú no vas a ser Guardia Nacional, tú vas a ser general de la Guardia Nacional. Es Es otra decir, cosa. vas a la academia. Y me llevo al liceo militar donde estudié y luego de ahí pues me encaminé, después de rechazar algunas carreras universitarias que hubiera podido ser médico, abogado, me metí a la EFOFAC y me hice oficial, donde también tuve el honor pues de ser uno de los primeros de mi clase. Fui alférez mayor de mi promoción. Wow, qué bien. Y bueno, todo el tiempo pues entre los primeros de mi promoción hasta que me retiré de general, daré la oportunidad a los demás, porque así es la vida. Uno tiene su tiempo de servicio Claro. y tiene que darle espacio a las generaciones de relevo, no como el caso que estamos viviendo ahorita con el señor Padrino López, que yo creo que él se cree eterno en el cargo de ministro de la Defensa. Cuando Mariscal se quedó gafo. le ha dado, sí, le ha cercenado los derechos a todas las promociones de oficiales, no solo del ejército, sino de las demás fuerzas, que siempre se rotaban. Y eso no es sano para una fuerza. No, no es sano. Porque no inspira a nadie, porque obviamente tú te metes en las Fuerzas Armadas y tienes tu tiempo de evolución hasta que llegues a los más altos rangos. Y si no tienes ningún tipo de promoción, ¿para qué te vas a meter? Claro, es como en la vida natural. Los seres humanos primero somos hijos, luego pasamos a crecer, nos formamos, pasamos a ser esposos, luego pasamos a ser padres, pasamos a ser abuelos y otros que tienen la suerte de llegar a ser bisabuelos y más allá todavía. O sea, Todavía lo tú no eres natural. viceabuelo, porque tú eres un No, tipo todavía. joven. Soy abuelo y tengo 8 nietos bellos, todos. Wow. Y le doy gracias a Dios por lo que tenemos. Bueno, con mi tu amigo Antonio Esquivel, mi padre, cuando partió dejó 23 nietos, 24 nietos y 8 bisnietos. Wow. 8 bisnietos como tú, tienes 8 nietos, bueno. Y te digo que papi vivió una vida plena, completamente, yo muy honrado. Cuando hablamos y me dijiste, yo conocí muy bien a tu padre y él, sobre todo por el contexto del libro, yo dije, Dios mío de mi vida, yo tengo que traer a este señor para acá. El libro, Julio, el libro se llama Fidel Castro el farsante. Míreme esto. La historia de Daniel Motola, guerrillero cubano que convivió con Fidel Castro en la Sierra Maestra. Aquí es donde entramos en contexto, mi general. Sí, esto es una historia interesante porque es la vida de Daniel Motola, a quien tuve pues la suerte y el honor de conocer. Él fue el que me descubrió a mí. Yo diría, yo estaba buscando un plomero para que me resolviera los problemas en mi casa. ¿En Venezuela? En Venezuela, en mi casa, y lo vi a un señor que estaba trabajando en un estacionamiento, y él me reconoció y me dio mi grado, mi nombre y todo. Y a mí me extrañó. Entonces yo le pregunté quién era él y me dijo que era un cubano que había estado con Fidel en la sierra. Y yo le dije, ¿cómo sabe quién soy yo? Me dice, no, porque yo siempre lo veo en la televisión, usted escribe mucho en el Universal, me gusta la manera que usted escribe, etcétera, etcétera. Y entonces me habló de un libro que él había escrito, un libro voluminoso, un libro de su historia con Fidel Castro. Me contó que había estado en la sierra. ¿Lo escribió en Cuba o lo escribió No, lo escribió, lo escribió en Cuba. Él todo lo tomó nota en los años que estuvo con Fidel, porque él formó parte del Partido Ortodoxo Cubano, que era lo que normalmente empezaba en todas las luchas en Cuba contra las dictaduras que Cuba ha tenido prácticamente desde que nació, no ha tenido ningún tipo de gobierno democrático. Es correcto. Creó su libro con sus problemas naturales, su formación académica no la tenía y era difícil tratar de que alguien lo pudiera digerir y entender. Claro. Yo le dije que bueno, vamos a ver cómo te lo escribo, y a mí me tocó reescribir esa historia, reducir casi 2.500 páginas y el estilo de él a un estilo diferente, novelado. Yo no conozco Cuba. ¿Era un señor culto o era un Sí, era un señor hombre... muy, aunque no tenía educación, era un hombre muy culto, Muy culto y un hombre impecable siempre en su vestir. Y siempre la relación nuestra, yo le hice muchísimas preguntas para corroborar si lo que estaba escrito ahí
se correspondía verdaderamente a la historia, y hice investigaciones paralelas por el otro lado para chequear a ver qué era. Sí, porque yo no podía ponerme a escribir algo, a inventar, porque era muy delicado, y en efecto traté de llevar esto, y gracias a Dios me dio 2 años y medio, me llevó reescribir este libro. Wow. Que es su historia, la historia de él. Un full time. Sí, la historia de él, yo hice fue transformar y transportar todo lo que él escribió, porque no cambiamos ni las fechas, ni los eventos, ni los personajes, porque esos personajes existieron y estaban ahí. Yo lo que hice quizás lo novelé un poco, las noches de la Sierra Maestra. Yo no conozco Cuba, porque cuando esto sucedió, por ejemplo, la toma del Moncada, que fue el 26 de julio de 1953, yo no tenía ni siquiera 7 años. O sea, menos sabía de la Revolución Cubana. Claro que y él ya me lo había contado, cómo sucedió, cómo lo hizo Fidel. ¿Cómo salió el señor Daniel Motola de Cuba? Él se fue, sí, se separó de Fidel Castro a finales del año 58. Noviembre, rompe con Fidel. Fidel lo persigue, le hace la guerra, porque Fidel, desgraciadamente, a todo el que le hacía sombra, incluyendo al personaje de la verruga que teníamos en Venezuela, Chávez, también se cuenta que probablemente lo neutralizó, como neutralizó al Che Guevara y a todos. Y a todos los que le hacían sombra, sí, exactamente. Y él se va a Venezuela y pasó muchos trabajos en el país, y llegó a Venezuela en 1960 hasta el año, creo que hasta el año 2012, y luego se fue a Colombia. Tuvimos mucha relación, y desgraciadamente mi amigo Daniel, y en honor a Daniel, y yo lo hago por Daniel y por todos los cubanos, yo dije que me iba a empeñar en ver a Cuba libre, porque Cuba se lo merece. No puede ser, chicos, que un país a 90 millas de los Estados Unidos, el país libre supuestamente que somos, tenga una tiranía y una dictadura, y el pueblo oprimido. A tu criterio, mi general, Miguel Aparicio. Llámame Miguel. Mi nieto me dicen Babu. Babu. Y mi señora, que me ha acompañado toda mi vida, a quien le debo todos mis éxitos, a mi esposa, qué bien, que se llama Zaida, yo la llamo Tayi, es mi gran compañera de mi vida en todos mis quehaceres. Qué bien, esas parejas, como, no digo que yo voy para allá porque llevo 28 años de casado con mi esposa. Poco a poco se va llegando. Poco a poco se llega, y obviamente primero uno va escalando, pero igual que usted, mi padre, 55 años de casado. Es una historia, sí. Es tu confidente. Y hay mujeres que, por ejemplo, son pilares en la vida de un general, de una persona política y algo así. Y es difícil cuando no hay esa compatibilidad. Así que la tienes 100% si llevas tantos años de casado. A tu criterio, Miguel, ¿por qué llega un Fidel Castro a una Cuba? Ya comentaste que viene de una dictadura, ¿ok?, de Fabricio Batista, ¿no? El batistiano. Y llega un Fidel Castro a tumbar eso, pero se vuelve peor. Era peor el remedio que la verdad. ¿Qué es lo que detona? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que los planes de Fidel nunca los afloró en el momento en que él inició su proceso revolucionario, sino que él engañó a todo el mundo. Cuando él se propone y lo narro en el libro, lo escribo porque lo escribió Daniel, la historia de Daniel. Él inclusive quería formar parte del grupo político de Fulgencio Batista como diputado. Manuel Díaz Balart, justamente, familiar de los Balart. Sí, familiar de los Balart. Era el hermano de la primera esposa de Fidel Castro. Sí. El que le consiguió el apoyo, porque él era justamente pro-batista. Le consiguió el apoyo, le consiguió el dinero, lo mandaron de luna de miel a los Estados Unidos. Jamás afloró ni le dijo a nadie los planes internos que tenía. Me cuenta Daniel que era una persona que estaba enamorado de sí mismo, era un narciso todo el tiempo. Un egocentrista. Era un egocentrista y no tenía ningún tipo de relaciones con los demás, y que a todo el mundo, todas las personas los engañó. Inclusive, si me permites, por favor, al comienzo yo señalé aquí... Puedes leer lo que tú quieras. Sí, una parte de lo que decía él, cómo engañó al pueblo cubano, ¿no? Fíjate lo siguiente, ¿no? Él hace referencia, dice Fidel, así hablaba y así prometía, dice:
La revolución cubana respetará la capacidad y el mérito y no considerará jamás al Estado como botín de un grupo victorioso. Esto era su discurso que se lo daba a la gente. Wow. Otro decía a la gente, antes de tomar el poder, el derecho de disentir y de oposición es un derecho inalienable. No queremos convertir al movimiento 26 de julio en un partido único y totalitario. Oye, pues eso. Qué mentira más grande que esa. Mira, hay un bug que mentiroso, no lo tienes ahí. Y esta píldora que está aquí. Ajá. Todos los cubanos de cualquier partido serán siempre respetados. Por el amor de Dios, pero Y esta, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de creencias son libertades sagradas para nuestra revolución. No sé para cuál, pero que eso nunca. Y finalmente esto, que está en el libro. Ajá. Entonces nosotros decimos que nuestra revolución no es comunista. Si nuestras ideas fueran comunistas, nosotros lo diríamos aquí. Jamás lo dijo él. Jamás. Lo engañó. Eso fue en los años 60, 59, en el año 59 más o menos. Esto fue previo a la revolución, cuando él, revolución. a la que él llega a tomar el poder, cuando él estaba justamente en el inicio, y luego le dice, y así actuaba, le dice Motola, Motola, toma el revólver y cuando empiece el tiroteo matas a Chicho. Eso ya fue en la Sierra Maestra. A Chicho. ¿Quién era Chicho era un cubano, un campesino que lo habían hecho prisionero y que supuestamente era un delator al gobierno, a la fuerza de Batista. Uh-huh. Y entonces Motola, un hombre con gallardía, con dignidad y con coraje, le dice, no, comandante, le contesté lleno de dolor y de desilusión. Yo no estoy en la revolución, ni vine a la sierra a matar hombres indefensos y amarrados. Y Fidel le dice, pues entrégale el arma a Julio y que lo mate él. Ese era Fidel Castro. No, mi papá me hizo un cuento que cuando en plena explosión de la revolución ya bajaron de la Sierra Maestra a apoderarse de Cuba, de La Habana, suben a la Sierra Maestra. Raúl Castro me cuenta, mi papá me lo contó, y dice que Fidel llegó llegó a la Sierra Maestra y le dijo, te pido por favor que no haya más sangre, párame la matadera aquí arriba. Dicen que Raúl Castro colgó a 35 personas ese día. No había sangre, los colgó, los mató igualito. Sí. Qué descarado. Esta gente no tiene escrúpulos. Yo no sé si los cubanos y todo el mundo, si tienen idea, como Daniel me lo comentó y está en el libro, ¿cuánto tiempo pasó Fidel Castro escondido? Escondido, porque él nunca mató 5 soldados con un rifle de mira telescópica a 1500 metros de distancia. Esa fue su gran valentía y su gran coraje. Era ¿cómo que le decíamos? Se escondía todo el tiempo. Sí. Nunca se enfrentó. Era cobardito. Sí. ¿Era cobarde? ¿Tú sabes cuánto tiempo? ¿Era machito? No, cobarde. Estaba machito porque estaba redondo. Estaba aquí, corría, lo llamaban el caballo. ¿Sabe cuánto tiempo pasó Fidel encerrado desde el 6 de diciembre de 1956 que llegó arriba, desde el 56 hasta el 59 que bajó el 1 de enero? ¿No sabe? Duró 2 años y 21 días sin bajar de la sierra. El llano y todos los demás, según lo cuenta, le prepararon todo el terreno. Camilo Cienfuegos, Huber Matos, todos los que trabajaron por Fidel le prepararon el terreno y él bajó el 1 de enero de 1959, cuando ya Fulgencio Batista no significaba un peligro para él, para recibir el poder. Y de ahí hasta el sol de hoy, bueno, ya está, sabemos dónde está ahorita. Dentro del contexto del libro, ¿qué personaje tú dirías, o qué personajes en plural, son los protagonistas de que Cuba hasta hoy siga en este plan de comunismo, una isla, una cárcel tan grande, esta revolución, porque prevalece? Es una cosa que tú te pones a preguntar, y lo tenemos a 1300 millas en Venezuela, pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito en el libro. ¿Qué personajes dentro del libro tú crees que es o fueron personas claves para que Fidel Castro se empoderara a lo que fue? El bestia de la, como decía mi papá. Sí. El número 1, en realidad, que lo nombró príncipe, el sucesor de la dinastía, que yo la llamo. Si comparas la realidad de Cuba, ¿qué es Cuba? Si desde el punto de vista militar, es un campo de concentración. Uh-huh. El campo de concentración más
largo, más sanguinario en la historia de la humanidad. Hay 10 o 12 millones de prisioneros políticos que se mueren de hambre en Cuba. No tienen luz, no tienen comida, no tienen nada. No tienen nada. Y el mundo entero está de espaldas a la realidad de lo que le sucede en Cuba. Increíble. Nosotros, por eso es que mi pelea y mi lucha, como lo decía Daniel, que lo ayudara, es a liberar a Cuba. Cuba merece ser libre, por lo menos pronto, porque han sufrido demasiado los cubanos. Demasiado. Merecen dignidad, merecen respeto y merecen, lo más importante, que el señor Miguel Díaz-Canel no la conoce, porque Miguel Díaz-Canel nació en 1960 bajo el gobierno de Fidel. Nació en pleno comienzo. Y Miguel Díaz-Canel, que está rigiendo los destinos de Cuba ahorita, no sabemos por qué, por gracia de quién o por gracia de Fidel Castro. Él se formó con un pañuelito amarrado al cuello. Sí, rojito. Fue un pionero, como todos los cubanos tuvieron que ser pioneros. ¿Es militar Díaz-Canel? No, es ingeniero, es colega mío, es ingeniero, un hombre muy, muy brillante, muy capaz desde el punto de vista de la ingeniería y con buenos méritos profesionales, pero no conoce ni la libertad ni la democracia. Pero estaba obligado todos los días a decir: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Todos los cubanos tienen que repetir eso. ¿Dónde está la libertad? Sí. Que tú obligas a tu hijo o a tus nietos, a alguien, a repetir y que vaya para la escuela en vez de enseñarles moral y luces son nuestras primeras necesidades, como lo decía Bolívar. Este señor les enseñaba era eso. Sí. Les coartó todas las libertades a los cubanos. El Che Guevara. El Che Guevara justamente fue la sombra que tuvo Fidel, que era, según Daniel, el artífice verdadero de la revolución. Wow. Él fue el que le dio la idea, lo creó, pero sin embargo Fidel Castro lo convirtió en el asesino de cubanos. Siendo chileno, ¿no? Sí, no, argentino. Argentino, ok. Y médico, en que tenía que obligatoriamente velar por la salud de los seres humanos. ¿Cómo llega Che Guevara a la Sierra Maestra? ¿Cómo llega tan pegado un extranjero a un Fidel Castro? Él primero se conocen a través de varios viajes que hizo Fidel, y ya el Che Guevara estaba existiendo en Latinoamérica, en Colombia, donde Fidel bajó. Y luego cuando en el año 1955, cuando es sacado Fidel de Cuba, que comete ese grave error Fulgencio Batista de deportarlo, que fue lo mismo que hizo Rafael Caldera con Hugo Chávez. El crimen que hizo contra los venezolanos lo hizo Fulgencio Batista, que tenía 15 años de cárcel, lo liberó y se fueron a México. Ahí se consiguieron y comenzaron a formar el proceso para invadir nuevamente a Cuba. Y conoció al Che Guevara, y justamente el Che Guevara, que era el ideólogo del proceso, pues era verdaderamente capaz. ¿Era un asesino? No era asesino todavía, no. Él lo manda, Fidel Castro fue el que lo convierte en asesino, porque no quiso ni que su hermano ni ningún cubano matara a cubanos. Puso al argentino, al extranjero, a matar, y lo convirtió en asesino. Sí. Y después lo liquida. Fidel lo entrega a la CIA en Bolivia, porque el Che rompe con Fidel. Al principio el Che quería justamente que Fidel inundara el mundo, fabricando en Cuba dólares a millones por todos lados para quebrar la economía de los Estados Unidos. Y Fidel le dijo: no vamos a invadir el mundo de dólares. A los gringos los vamos a invadir del polvo blanco, que eso es el más dañino. Claro. Y entonces se separan, rompen relaciones ellos, y es cuando Fidel Castro lo entrega a la CIA, y la CIA lo localiza, y bueno, ya lo demás lo conocemos. Tú sabes que yo estaba en una panadería y había un tipo en chores. Es imposible no darse cuenta, ¿no? Y estoy mirando para el piso porque estoy viendo el celular, y de repente miro así, y en la pantorrilla el tipo tenía un tatuado con la cara del Che Guevara. Y me lo encuentro con las camisas. Si la gente supiera quién era el personaje. Oye, sí. Increíble. Fanático siempre. Otro personaje del libro, aparte del Che Guevara, el mismo hermano del bestia. Raúl Castro. Raúl Castro, siempre Fidel, de acuerdo con la historia de Daniel, que este libro, yo se lo recomiendo que lo lean todos los cubanos, tienen que leérselo para que conozcan parte de su historia, los cubanos de ayer, los cubanos de hoy, y sobre todo los cubanos de mañana, cuando tengamos Cuba, la verdadera Cuba libre, historia de una para Cuba que nunca se vuelva a repetir
ni permitamos, Pero entonces como lo hicieron los macedonios. Los macedonios con Alejandro Magno lo neutralizaron y borraron todas las genes de Alejandro Magno para que nunca su estirpe se reprodujera en la humanidad. Con estos señores hay que eliminarlos desde el punto de vista, porque Total. El daño que le han hecho a la humanidad en todos lados. Sí, es terrible. Ese libro debería de leerlo mucho. Todo el venezolano también. Y el venezolano, el colombiano, todo el mundo. Porque es una historia real. ¿Hablas del foro ahí? ¿O no se hablaba de...? No, todavía no, porque esto es la historia solamente de la vida desnudando a Fidel Castro, cómo fue su comportamiento, cómo fue su conducta en la Sierra Maestra, como te dije, donde duró 2 años y 21 días. Hay historia allá adentro, porque el libro mide Sí, como el libro es grueso, es la historia de él, cómo vivía. Y su combo. Y su combo, cómo tenía los comandos, los cuarteles, la fotografía, está acompañado de fotografía, cómo preparaba, cómo corría, cómo se asustaba y cómo los ponía a caminar de noche en la Sierra Maestra, como te digo, de donde nunca bajó. Increíble. Hay libros que hablan de este tipo de de personajes dictatoriales como Fidel y tal. Hay un libro que habla de Carecrimen, hay otros libros que hablan de Pinochet o de otro. Claro que Pinochet fue un dictador. Después de una dictadura normalmente llega un comunismo, una revolución que es peor que la que teníamos. Sí. Con la excepción de Venezuela, que salimos de una dictadura de Pérez Jiménez, que hizo la estructura, la infraestructura de Venezuela. ¿Okay? Yo nací en Venezuela y después que salen de Pérez Jiménez viene la democracia, y el resultado de la democracia, de las primeras, de las quintas repúblicas, como las llaman ellos, las repúblicas, tú ves que se olvidaron del pueblo. Con malos gobiernos, malas decisiones. Y es el resultado de un Chávez que la gente votó castigo, y después se aprovecha un tipo como ese, el barbudo, que es un bestia, como decía mi papá, a lavarle el cerebro. O era que Chávez, a tu criterio, también tenía el gene que tenía ese señor. Bueno, sobre yo sé que no es del caso que estamos hablando de eso, pero comparando a Fidel Castro con Chávez. Fidel, de acuerdo con lo que narra en su libro Daniel, y se lo reescribo en engañaba y era como un encantador de serpientes. No se podía dejar hablar porque ponía a hablar y aplaudir a las piedras. La gente los engañaba, la gente se enamoraba de la manera. Era un tipo que desde el punto de vista físico, según cuenta él, no se bañaba, le tenía pavor al agua, era sucio. Fidel. Sí, Fidel era... Y vivía siempre encerrado en su mundo, vivía con un grupito muy pequeño y no le permitía a nadie que lo asesorara, sino él supuestamente tomaba las relaciones. Él, cuando llegó Hugo Chávez, que se robó, Chávez cometió un crimen inmenso en Venezuela, aparte de haber destruido el país, y con los países bolivarianos. Se arrogó para sí, que no le corresponde, y convirtió su revolución en una revolución bolivariana. Bolívar no es de la revolución de Chávez, Bolívar es de todo, Bolívar es de la humanidad. Claro, sí, Bolívar en todo lado, Bolívar fue un personaje. Un personaje que, imagínate. Tuvo su historia, su tiempo. Yo llegué una vez a Buenos Aires y decía Plaza Bolívar. Y yo agarro como chiste y le digo al argentino, le digo, pero Bolívar no llegó aquí. Porque si Bolívar llegó en caballo aquí, el bravo era el caballo. Sí, no Bolívar. Y nosotros queremos rescatar. Pero era una imagen de un libertador, una persona que verdaderamente liberó de los pueblos de la opresión de un imperio. Es así. Fíjate tú, por ejemplo, Juan Carlos, un caso, él agarró y se arrogó para sí, para su revolución. ¿Por qué la llama revolución bolivariana? Porque él, según él, estaba copiando los mismos principios de Bolívar para engañar. Igualito engañó a todo el mundo. A mí sí no me engañó. Modelo, claro. Yo lo abrí con tiempo antes de que lo eligieran presidente. Lo dije públicamente en la televisión, que no votaran por él, porque Venezuela iba a llorar lágrimas de sangre y Venezuela iba a tener una bota militar puesta arriba. Y bueno, desgraciadamente, pero sí veo en mi sueño y en mi realidad que pronto Venezuela va a tener libertad. Pero primero necesitamos libertar a Cuba,
Porque una vez que No, libertemos hay que a Cuba, matar la culebra por la cabeza. se mata la culebra, los demás efectos Estamos dominó. llegando a la mitad de mi programa y vamos a unos cortes comerciales, pero cuando regrese me vas a contar, o qué es como tu especialidad, qué puede hacer el cubano para salir de verdad de esto. Ya regresamos.